no es para nosotros. Segundo de Corintios 5, 10 habla del tribunal de Cristo, que es el único juicio que el creyente enfrentará. Segundo de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de recompensas. Hemos visto que algunos recibirán coronas, algunos gobernarán con Cristo en su reino, pero no todos, pero todos los que han creído en Jesucristo estarán en el reino. Nadie será echado fuera. Es para nosotros el día de juicio, no para ver si somos salvos o no, sino para determinar las recompensas. Y podemos tener confianza, según lo que dice aquí, cuando el amor de Dios es perfeccionado en nosotros, cuando somos como Él en este mundo, podemos tener confianza de que estamos en comunión con Él y que sí recibiremos recompensas. Podemos tener confianza cuando pensamos en el tribunal de Cristo, no porque somos perfectos. Nunca vamos a llegar al punto en que digamos, ya no peco, por eso tengo confianza, o ya soy bueno. No, somos pecadores y fallamos mucho a Dios. Pero por medio del Espíritu Santo podemos saber que estamos andando en luz. Si es que estamos andando en luz, podemos saber que estamos andando en la luz, confesando nuestros pecados cuando fallamos y siguiendo a Cristo. Y vamos a la próxima. Oh, no, está aquí, ok. El segundo de Timoteo, el apóstol Pablo dijo que él estaba confiado de que iba a recibir una corona. Y podemos pensar, bueno, pues él era apóstol, claro. Pero si lo pensamos, no es que el apóstol Pablo nunca falló. Él mismo habla de tener que aprender en la lucha contra el pecado, como en Romanos 7. Yo lo que quiero no lo hago lo que no quiero. Pero en 2 de Timoteo, al final de su vida, pudo decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me llama la atención de que el apóstol Pablo, aunque era pecador, aunque había fallado al Señor en algunos momentos, no dudó al final que iba a ser recompensado. ¿Por qué? Porque él pudo decir, pero he servido al Señor, he hecho lo que me dio a hacer. Y nosotros también, aunque no somos apóstoles, aunque fallamos mucho, podemos tener esta confianza de que no, pero estoy siguiendo a Jesús, confesando mis pecados cuando fallo y tratando de crecer. Y cuando permanecemos en el amor de Dios, regresando al 1 de Juan, no vivimos en temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lleva en sí castigo en el sentido de que cuando vivimos en temor experimentamos el castigo de inquietud, falta de paz,
descontentamiento, de esas cosas. Pero cuando decimos que no vivimos en temor, que no hay temor en el amor, podemos pensar que si hemos conocido el amor de Dios y estamos dejando que su amor haga su obra en nosotros, no tenemos que tener temor acerca del juicio, podemos tener confianza. Y claro que no vamos a temer que vamos a perder la salvación. Es un temor que muchos tienen, o quizás no de eso, sino que Dios está siempre listo a castigarlos. Si fallo a Dios, me va. Sí, Dios disciplina a sus hijos, pero siempre con amor. Y siempre es muy paciente con nosotros. Cuando conocemos su amor, no tenemos que vivir, y no vamos a vivir con ese temor de que Dios está siempre listo a castigarnos. Y claro que no vamos a temer a perder la salvación, porque eso no pasa, según la Biblia. No vamos a tener temor al diablo tampoco, como vimos la otra semana, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos confiar en Dios, que nos ama mucho. Y dice que el amor de Dios, cuando es perfeccionado, echa fuera el amor. También podemos ver que el que ama a Dios debe amar a su hermano. 19:21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es interesante que lo pone como más difícil amar a Dios que a nuestro hermano, porque podemos ver al hermano. Nosotros solemos pensar el opuesto. Y no es difícil amar a Dios, pero es difícil amar al hermano a veces. Pero lo opuesto al revés. Podemos y debemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y podemos ver entonces, dice, amamos a Él. No es automático, no es que cada creyente ama a Dios, pero Juan, hablando a creyentes maduros, dice, nosotros amamos a Él, porque Jesús dijo que si amamos a Él debemos guardar sus mandamientos. Juan 14:15. Fácilmente podemos decir, sí, yo amo a Jesús, pero Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como un hijo. Si no está obedeciendo a sus padres, puede decir, sí, amo a mis padres, pero hay que obedecer. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y Juan nos recuerda aquí que un mandamiento de Él es que debemos amar al hermano, como dijo Jesús en Juan 13:34. Es el nuevo mandamiento que no es tan nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya en el Antiguo Testamento hubo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, yo les doy un mandamiento nuevo, que es amar unos a otros como yo les he amado. Y entonces, si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Uno de sus mandamientos es amar como Jesús nos amó. Entonces, si amamos a Dios, también tenemos que amar a sus hijos. Y a veces
es o parece ser más difícil. Realmente no es más difícil como nos dice aquí. Podemos ver al hermano. Y si no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Pero a veces se siente más difícil. Como que no, yo no tengo problema con Dios, es con fulano. Porque Dios no me ha maltratado, pero esta persona sí. Pero podemos y debemos perdonar y amar a nuestros hermanos. Y amar a nuestros hermanos es la única manera en que podemos dejar que el amor de Dios se vea en nosotros. A veces podemos pensar que estamos bien con Dios, pero no estamos amando a nuestros hermanos. Y si es así, no estamos bien con Dios, no estamos en comunión con Dios. Y entonces tenemos que pensar cómo podemos amar a nuestros hermanos y hermanas más. ¿Cómo podemos crecer en este amor? Yo he puesto en el bosquejo 5 maneras. Hay más. Son algunas maneras en que podemos amar a nuestros hermanos. Y vamos a verlos brevemente. Sirviendo a ellos. Es una manera como cuando Jesús en Juan 13 lavó los pies de los discípulos. Él dijo que era un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de servicio y humildad. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Algunos lo toman muy literalmente, lavando los pies unos a otros, incluso en los cultos de la iglesia, pero entiendo que era un acto de servicio y humildad, y que es el ejemplo, que debemos estar listos a servir a nuestros hermanos, aunque no es fácil. Y dando prioridad a su bienestar va junto con servir. Pero si pensamos en el hermano o la hermana como más importante, podemos decidir hacer lo que le conviene. Es una manera de amar. Dice Filipenses 2, de 3 a 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dando prioridad al otro. Está hablando de hermanos. Orando por ellos. Es una manera en que podemos amar más a nuestros hermanos, orando. Efesios 6 habla de orar por todos los santos y por mí. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y como vimos en Efesios, en la serie en Efesios, orar por todos los santos puede ser general, pero Pablo también dice, y por mí. A veces tenemos que orar específicamente por una persona en su necesidad, y es una manera de amar al hermano o la hermana. Una manera en que quizás no pensamos mucho, oramos por los hermanos, pero también restaurando a un hermano es importante. Una manera de amar, porque si amamos,
a nuestros hermanos, queremos que estén bien con Dios. Y en Gálatas, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es un ministerio. El que es espiritual, o sea que está en comunión con Dios, andando en el Espíritu, restaurar a un hermano en pecado, con mansedumbre, y siempre considerando que eso podría pasar a mí también. No soy más alto, no soy inmundo, inmune a esto. Y no es la última manera en que podemos amar a los hermanos, pero la última manera que yo puse en el bosquejo, que otra cosa en que no solemos pensar mucho, ayudando a dos hermanos o a algunos hermanos a reconciliarse entre ellos. Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, Evodia y Síntique, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No sabemos mucho acerca de esas dos mujeres en Filipo, Evodia y Síntique, pero sabemos que habían trabajado con Pablo y tuvieron algún problema entre ellos, porque Pablo dijo a ellos, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, pero también pidió a un hermano, que ayudes a estas. Entonces son algunas maneras, porque a veces cuando hablamos de amar a los hermanos es una idea muy general y no pensamos en cómo hacerlo. Son algunos ejemplos de cosas que podemos hacer: servir, dar prioridad, orar, restaurar, ayudar a los hermanos a reconciliarse. Porque tenemos que pensar siempre qué podemos hacer para crecer en estas áreas, porque si se repite varias veces en esa carta que fue escrita a cristianos maduros, es algo en que nosotros también tenemos que estar conscientes y tenemos que crecer. Pensando en los dos temas de hoy, mantener la verdad y nunca ser desviado por el error. Tenemos que estar conscientes de eso y trabajando en eso, pasando tiempo en la palabra de Dios. Claro que estando en los cultos para escuchar también de la palabra y las células, otra manera en que podemos crecer y mantener la verdad, porque siempre vendrán personas con otras doctrinas. Y también tenemos que pensar en cómo crecer en el amor. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos más y más? Y no fallar en el amor, porque no es fácil. Es solo posible andando en el Espíritu. Tenemos que mantener esa comunión. Y empieza con un compromiso también. Es una decisión que vamos a andar en el Espíritu. Vamos a seguir a Cristo. Vamos a andar en la luz. Sin esta decisión no pasa. Pero basado en lo que Dios nos ha hecho a nosotros, para nosotros, podemos decidir, sí, yo voy a seguir a Cristo. Voy a andar en la luz. Voy a andar en el Espíritu. Pero sigue con un proceso. Empieza con una decisión, un compromiso con Dios, pero cada día tenemos que decidir crecer en eso. Y cuando fallamos, regresar, porque todos fallamos mucho. Pero podemos crecer. Es posible y es lo que Dios quiere para nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra. Te damos gracias sobre todo por tu amor, porque sabemos que como tu palabra nos dice, nos amaste a nosotros primero. Y solo por eso podemos amarte a ti. Hemos conocido tu amor
por medio de Jesús. Gracias por su sacrificio por nosotros. Gracias que en Él tenemos vida eterna. Y gracias por permitirnos la posibilidad de conocerte, de andar en comunión contigo. Sabemos que te fallamos mucho y no siempre mantenemos el amor que debemos tener y te fallamos en muchas maneras. Pero hoy te pedimos otra vez tu ayuda porque queremos glorificarte. Queremos ser como Jesús en este mundo, como Él anduvo andando nosotros. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a conocerte más. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que nos cuides y guardes en todo y que nos ayudes a crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Cada semana yo digo que es un privilegio estar aquí con ustedes, pero de verdad es un privilegio estar aquí, que hemos podido cantar a nuestro Señor, llevarle nuestras peticiones y ahora escuchar también de tu palabra. Y es un privilegio, una bendición de Dios que podemos estar aquí, una bendición de Dios que tenemos su palabra, de que podemos escuchar y aprender. Esta semana estamos siguiendo en 1 de Juan. Hoy vamos a ver la segunda mitad del capítulo 4, muy parecida, la segunda mitad a lo que vimos la otra semana. Pero como dije, fue una carta que Juan escribió a creyentes y tiene algunos temas que se repiten una y otra vez en la carta. Y me recuerdo del apóstol Pablo en Filipenses que dijo: a mí no me es molesto el deciros las mismas cosas. El apóstol Pablo repitió muchas cosas. Y aquí Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habló varias veces del amor, de la importancia de mantener la verdad, la comunión con Dios. Entonces, vamos a leer los versículos y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo. Primero leyendo primero de Juan, capítulo 4, de 13 a 21. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Oremos. Dios, otra vez te damos gracias. Tú eres un buen Padre para nosotros. Siempre estás con nosotros. Siempre nos eres fiel.
Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por permitirnos este tiempo en que podemos enfocarnos en tu palabra. Y como siempre, queremos pedirte tu ayuda. Que en este tiempo nos ayudes a enfocarnos en lo que tu palabra dice a nosotros. Ayúdanos a entender y poner en práctica a tu palabra. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La introducción, recordando que 1 de Juan fue una carta escrita por el apóstol Juan dirigida a cristianos. Algunas de las epístolas o cartas en el Nuevo Testamento dicen a los que están en tal lugar o la iglesia en tal lugar. 1 de Juan no dice a los hermanos en cuál lugar o cuáles lugares fue escrito, pero dice que eran hermanos, dice hijitos, hermanos, dice que ya somos hijos de Dios. Entonces sabemos que fue escrito a creyentes, hablando de la comunión, como vimos en el capítulo 1, él dice que escribió las cosas. 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, no comunión entre ellos, pero así como ellos, comunión con Dios. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hablando de la comunión, Juan habla mucho de la importancia de que el cristiano mantenga su creencia en la verdad, en vez de ser desviado por las falsas doctrinas, que aparentemente era un problema para ellos, que habían llegado falsos maestros, falsos profetas, dice en capítulo 4, y era un peligro para ellos ser desviado. Y también habla mucho de la importancia del amor. Y otra vez, hoy vamos a ver estos dos temas. También en la carta habla mucho de la justicia, o nuestra manera de andar en luz. Y la importancia de eso. Las dos cosas que ahora vamos a ver otra vez, protegernos o no ser desviados por falsas doctrinas y mantener el amor, son importantes. Esenciales para mantener la comunión con Dios, o sea, permanecer en Él. Como hemos visto, esta palabra se repite mucho en la carta, un par de veces es traducido de otra manera en español como morando o permanente, pero mayormente aparece así, permanecer, muchas veces en la carta. Estamos siguiendo, hablando de la comunión con Dios. Y tenemos que recordar siempre que creer en Jesús para vida eterna es algo que pasa una vez y los resultados son ya para siempre. Una persona cree en Jesucristo y tiene vida eterna. La comunión con Dios es algo que tenemos que mantener. No tenemos que hacer nada para mantener la salvación porque es garantizada por Jesús, por Dios. Pero la comunión es una relación y a veces nos apartamos de Dios y tenemos que confesar nuestros pecados, o si llevamos un patrón de desobediencia, arrepentirnos para volver a la comunión con Dios. Vamos a empezar hablando de permanecer en la verdad, punto 1, en el bosquejo, que de 13 a 15 habla de la verdad. Permanecer en Dios quiere decir mantener la comunión con Él, o sea, una relación estrecha. Es algo que hemos visto en la carta. Podemos saber si estamos en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, quien Dios ha dado a cada persona que cree en Jesucristo. Podemos pensar que el Espíritu Santo, como hemos visto en la clase de la primera hora, tiene
un ministerio a los no creyentes de convencer a ellos. Pero nosotros también nos puede mostrar, vamos a decir, si estamos en comunión con Dios o no. Puede traer a nuestra mente un acto de desobediencia, un pecado que tenemos que confesar. Y es importante también quizás hablar un poquito de esa comunión, de esa relación estrecha con Dios. Un día en una de las células estábamos hablando de eso, y me di cuenta de que a veces cuando hablamos de una relación íntima con Dios, quizás traemos ideas de otros lados o de otras personas, porque realmente no es, cuando hablamos de tener una relación estrecha con Dios, que vamos a tener revelaciones fuera de la Biblia, o que vamos a escuchar una voz porque ya estamos cerca con Dios y nos va a hablar, y nos habla por medio de su Biblia, de su palabra. No es que vamos a sentir algo todo el tiempo, porque muchas personas tienen esa idea de que si están cerca de Dios tienen que sentir, vamos a decir, escalofríos o algo. Pero no tiene que ser así. Una relación estrecha con Dios es una relación en que estamos aprendiendo de su palabra, en que Él nos da sabiduría, porque como dice en Santiago, si te falta sabiduría, pida a Dios sabiduría con fe y nos dará la sabiduría que necesitamos para hacer decisiones en la vida o enfrentar cosas en la vida. Y también es una relación en que experimentamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El fruto, como escuchamos la primera hora, que es el fruto, no son frutos, es un paquete. Gozo, paz, todo bien, amor, viene de Él. Y es una relación estrecha. Quizás en algunos momentos sentiremos muchas emociones y en otros momentos no. Pero podemos saber que estamos siguiendo a Él y tratando de obedecer, confesando nuestros pecados cuando fallamos. Y entonces, para mantener, o parte de mantener la comunión con Dios, es mantener la verdad que Él nos ha revelado por su palabra. Creemos que Él envió a su Hijo al mundo como el único Salvador, como dice en 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y andaban falsos profetas en aquel tiempo negando que Jesús era el Hijo de Dios que llegó en carne. Ahora, si pensamos en lo que dice aquí, que nosotros hemos visto y testificado, y 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué quiere decir eso de confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos hablado de eso la otra semana. Y yo sé que estamos repitiendo cosas, pero es importante. Y no es malo repetir las cosas. Hoy en día hay varios tipos, vamos a decir, muchos tipos de falsas doctrinas. Algunos niegan la identidad de Jesús, otras niegan la suficiencia de su sacrificio por nosotros. Porque cuando estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios, vamos ahora en un momento a Juan 11 otra vez para ver qué quiere decir. Estamos hablando de Él como el Salvador, el que da vida eterna gratuitamente a los que creen en Él. Él es el Salvador, no nosotros mismos. Cuando habla de la identidad de Jesús, es muy fácil ver quizás una falsa doctrina cuando empiezan a decir que Jesús no es Dios. Es una criatura, fue creado por Dios. Es más fácil ver que eso es una doctrina falsa. Y ya no tenemos que escuchar mucho de eso. Cuando empiezan a decir que Jesús no es grande, pero no tan grande como Dios, porque ya, falsa doctrina. Pero también cuando hablo de la suficiencia de su sacrificio,
quizás no es tan fácil ver cuando las personas empiezan a decir, sí, Cristo murió por nosotros y resucitó, Él es el Salvador, pero tú también tienes que hacer tu parte. Tienes que luchar para ganar la salvación. He escuchado eso de algunos predicadores, luchar para ganar la salvación. No, Cristo ganó la salvación. Y si alguien dice que tú tienes que luchar para ganar la salvación, está negando la suficiencia del sacrificio de Cristo, porque fue Él que pagó todo el precio. Por eso la vida eterna es gratis. O tú, sí hay que creer en Cristo, pero también tienes que guardar la ley, también tienes que tener obras, cualquier cosa. Está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, que tenemos que añadir nuestra parte, pero no es así, porque podemos ver en la Biblia muchas veces que la salvación, la vida eterna, son por gracia, por medio de la fe, que la salvación es gratis. No está en el bosquejo, pero Romanos 3, 24 es uno de muchos versículos que lo pone claro. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio, es la redención, y por eso somos justificados, salvados, recibimos la vida eterna gratuitamente, por su gracia. Y si alguien dice que no es gratis, está diciendo que su redención no fue suficiente. Entonces es una manera, aunque la persona use la palabra Jesucristo, o aunque diga que Jesús es el Cristo, está negando la verdad de que Jesús es el Cristo. Vamos a Juan 11, Juan 11, otra vez, porque cuando el apóstol Juan, en 1 de Juan, habla de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, nos recuerda de Juan 11, donde Jesús está hablando con Marta, cuando Lázaro murió. Voy a empezar en 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hablando de su hermano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan, al final del Evangelio, dijo que había escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí dice, Marta dice, he creído que tú eres el Cristo. No dudó en decirlo cuando Jesús dijo, el que cree en mí, el que vive físicamente y cree en mí, no morirá eternamente, porque tiene vida eterna. Eso es lo que creemos cuando decimos que Jesús es el Cristo. Decimos que Él es el que garantiza, que garantiza vida eterna gratuitamente a los que creen en Él. Y los falsos profetas en aquel tiempo negaban esto, y también hoy en día pasa mucho. Eso es la importancia de permanecer en la verdad. Y como dije, he dicho varias veces, nunca debemos pensar que no es un peligro para nosotros ser desviados de la verdad. Porque pasa que los cristianos pueden empezar a creer falsas doctrinas. Yo he dicho antes que he conocido a personas a quienes lo ha pasado, pero también me pasó a mí, si lo pienso, porque yo cuando era niño, yo estaba en una iglesia que enseñaba la gracia, pero nos mudamos cuando empecé el liceo y fuimos a una iglesia con más o menos buena doctrina que encontramos. Llegó un pastor de jóvenes que empezó a enseñar que también tienes que tener obras, si no tienes obras no eres salvo, y
Yo me confundí. Yo ya estaba convencido de que no era gratis. Que las personas que dicen que creen en Jesús, que si no tienen obras no son salvos. Gracias a Dios fui a un instituto bíblico a estudiar, donde un profesor me puso a estudiar este tema. Y me di cuenta de que eso fue un error, que sí, que la salvación es gratis, solo por fe en Jesús. Pero de mi experiencia, yo he visto lo fácil que es ser confundido y empezar a creer cosas que no son. Pero también es fácil faltar en el amor. De 16 a 18 habla de permanecer en el amor de Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Empieza hablando de Dios, de Dios para nosotros, pero también habla de permanecer en su amor. Y entonces, además de permanecer en la verdad, también debemos permanecer en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Dejar que su amor haga su obra en nosotros. Que sea perfeccionado en nosotros, como dice en 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Suena quizás raro decir que somos como Él. Como Él fue en este mundo, somos nosotros, no perfectamente, pero sí podemos crecer y reflejar su amor a otros, que su amor puede rebosar de nosotros a otros, pero es un proceso, no es algo que pasa de un día a otro, pero su amor, cuando habla de su amor siendo perfeccionado en nosotros, está hablando de una madurez, de que su amor está haciendo su obra en nosotros. Cuando el amor de Dios hace su obra en nosotros, nos cambia poco a poco para que parezcamos más y más a nuestro Señor en este mundo. Sabemos que nunca reflejamos perfectamente su amor, pero sí podemos parecer más y más a Él en este mundo si nos mantenemos en comunión con Él. Y cuando vamos creciendo en Cristo, tenemos confianza, dice, acerca del día del juicio, de qué está hablando, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué es el día del juicio para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo? No es el gran trono blanco, no es un juicio para ver si somos salvos o no. El creyente nunca va a enfrentar un juicio así, como dice en Juan 5, 24, que no vendrá a condenación. Dice, en las palabras de Jesús mismo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No existe la posibilidad que una persona que ha creído en Jesucristo para vida eterna se pierde. No vendrá a condenación. De hecho, ni estará en el juicio, como hemos visto en el estudio de las recompensas, que nosotros sí rendiremos cuentas a Jesús en el tribunal de Cristo. Pero el juicio final es para los no creyentes.